¿Qué tal? Comienzo ya aquí la grabación y aprovecho entonces ya de dar la bienvenida oficial. Bienvenidos todos a la Masterclass de la Alquimia Interior para mi piso 43 y desde mi piso 41, desde Brisbane, Australia. Soy Maite, soy directora y co-creadora de Mayoga Australia, que es una propuesta con la intención de promover la autogestión de la salud, compartir la sabiduría ancestral del Tao y las propuestas de yoga sintergética unidas en una síntesis, que es una práctica, en donde el principal tema es asumir la responsabilidad que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y con la intención de aprender a ser nuestro propio guía, nuestro propio psicólogo, nuestro propio maestro espiritual, ¿no? Despertar ese maestro interior y asumir estas normas que nos dicen a veces, escucha tu voz interior, pero quizás en un principio es un poco difícil, pero esta en sí es la práctica para poder hacer estas cosas que en un principio parecen cosas místicas o cosas espirituales lejanas a nuestra realidad, pero esta es una propuesta de práctica diaria para poder asumir este rol de responsable de tu propio o de nuestro propio desarrollo, ¿no? Tiene que ver con la tecnología interna, la sabiduría de nuestro cuerpo y con el lenguaje de la energía. Entonces se habla o hablamos de distintos tipos de energía, distintos niveles, y se sabe esta ley muy típica que la aprendemos desde el colegio, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, la energía que podemos transformar, inicialmente empezamos con las emociones. Sabemos que las emociones es algo súper importante, que tiene un impacto enorme en nuestra salud, en nuestro bienestar. Se sabe que más del 70%, casi un 90% de nuestras enfermedades tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, inicialmente es transformación de estas emociones, ¿no? Emoción como energía en movimiento. Como a veces malestar que sentimos, me siento mal, ¿cómo lo podría yo transformar en sentirme bien? Entonces, en un principio es esta transformación, esta alquimia interior tiene que ver con una transformación de mi sentir, comenzar a, digamos, gestionar mi bienestar, no decir que porque pasó algo externo es que me siento de alguna manera, sino que tú seas responsable de tu sentir y saber que puedes crecer ese bienestar, ¿no? Hacer que el sentirse bien crezca y se nutra y se esté siempre cultivando en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos del interior, hablamos también de dejar de siempre tener la mente hacia afuera en cosas externas y poner nuestra mente hacia adentro. Entonces, la invitación de cerrar los ojos en las prácticas de meditación tiene mucho que ver con observar hacia adentro y despertar un ojo interior que se relaciona mucho con esto del tercer ojo. Y ese ojo interior empezar a ver cosas adentro, ¿no? Que yo siempre hablo de ver más allá de lo evidente, que cuando empiezas a ver adentro ves cosas que, por ejemplo, podría ser como ¿no? De ver tus pulmones, tu corazón, tus órganos. Ese es el principal tema de verlos, la mirada hacia adentro. ¿Cómo puedo yo empezar con esta práctica, ¿no? Que tiene que ver con técnicas de meditación, con técnicas de respiración? Entonces, esta es una masterclass que nos va a dar una visión global. Y también es una invitación a un curso que va a ser de todo el año y puedes participar por mes o por trimestre, por semestre, dependiendo de cada quien, ¿no? Pero la propuesta en sí es que esto lo asumamos como si fuese el lavarse los dientes, que es una práctica diaria, que lo tienes que hacer por tu bienestar. Y en sí, este es como el principio de la masterclass, ¿no?
Luego, me gustaría, como no es algo que sea inventado de la nada, me gustaría relacionarlo con leyes universales, ¿no? Y se hablan de 7 leyes universales que tienen que ver con el Kybalión de Hermes Trismegisto. Entonces, relacionar esta práctica y esta, digamos, masterclass con las 7 leyes del universo para saber que principalmente en el universo se dice o se sabe que todo es energía. Todo en el universo es energía. Y esta práctica tiene que ver con aprender a manejar los distintos tipos de energía y conectarnos con la energía de la naturaleza, con la energía del universo, absorber lo que nos falta y aprender a liberar lo que nos sobra. Es una gestión. Aquí me gustaría también recapitular mi historia, ¿no? Yo hice más de 10 años trabajando en el sector financiero, en un programa internacional de uno de los mejores bancos, top 10 bancos del mundo. Y en estos más de 10 años aprendí muchísimas cosas y también lo incorporo en esta síntesis, en esta práctica, en esta propuesta. Y la propuesta es, por ejemplo, si vemos el dinero como energía, esta práctica es en sí aprender a invertir, dónde invertir tu energía y aprender a, digamos, a observar y a controlar, administrar tus gastos, ¿no? Administrar tu energía, esa es como la principal propuesta. Que tú seas quien administre tu energía y es algo como que tú administres tu propio dinero, ¿no? Que tú sepas cuánto tienes, que veas, seas capaz de ver en la cuenta si hay dinero, si no hay, si se está bajando, cómo lo puedo invertir, cómo lo puedo generar. Y estas son técnicas con sabiduría ancestral, que son más de 5,000 años de que se saben estos temas, pero ahora la ciencia lo empieza a comprobar. Y además es como muy lógico, es muy, podría decir simple. Es simple, pero no es simple. En el Tao siempre se habla de aparente dualidad, ¿no? Es, pero no es. Pero ahora vamos a entrar en más detalle. Entonces, dentro de este nivel de manejo de energía, hay una energía muy elevada que es la energía sexual, ¿no? Y en esta práctica se maneja como la alquimia o el poder de transformar de lo material a lo inmaterial. Y es ahí cuando se habla de lo inmaterial, cuando empezamos a conectarlo con el alimento del espíritu, que es lo inmaterial que hay en nosotros, ¿no? Entonces, las emociones, la vitalidad, la energía sexual, conectar con la fuerza cósmica del universo, de la naturaleza, y poder empoderarnos, ¿no? La principal clave de este curso, no solamente de esta masterclass, sino de la propuesta de la práctica diaria, es empoderarnos, tener el poder en las manos, porque además es que ya lo tienes, es como darnos cuenta. Por eso que le llamamos More Aware Yoga, es como darte cuenta, y yoga, como la palabra significa link, es la unión, sentirte unido con el universo, sentirte unido con todo. El principal problema o la causa de las enfermedades es cuando nos empezamos a sentir desconectados o perdidos. Entonces esta práctica te ayuda a encontrarte, te ayuda a sentir esa conexión. Yo, por ejemplo, vivo lejos de mi familia, digamos, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos de sangre, desde hace muchísimos años. Ya tengo una nueva familia, porque en el camino se va haciendo familia que es más allá de la sangre, ¿no? Pero al principio me costó muchísimo trabajo, tristeza, depresión, pero por eso que me metí en estos temas, ¿no? Al final uno va encontrando su camino y hay una frase que el maestro Mantak Chia, que es el maestro taoísta que me ha compartido esta sabiduría, él dice, through self-healing, the healer is born.
O sea que el sanador nace cuando uno comienza a sanarse a sí mismo y te das cuenta de tu poder de sanar. Y ahí lo quieres empezar a compartir y es lo que me ha pasado a mí. Así que, bueno, lo quiero compartir contigo, con todos ustedes. Y aquí vamos entonces. ¿Cómo conectar con la fuerza? Ya decía ya los Jedi, ¿no? May the force be with you. Esto va un poco de eso. Y sabemos que el poder de la mente es muy importante, ¿no? Como siempre dice, tu poder mental. Entonces, esta práctica te va a ayudar con eso. Nos ayuda es como un ejercicio para ejercitar este poder mental. Una práctica para fluir, para saber o entender un poco más de cómo poder disfrutar la vida en bienestar, en sentirme bien. El sentir también es muy importante, es clave en esta práctica, sentir, que le llaman entrar en el código del sentir. Entonces no es solamente yo pienso que, no, es siento y sé, también es el entrar en el sentido de la certeza. Cuando tú empiezas a conectar con tu maestro interior, entonces sabes cosas, que es distinto del creer, ¿no? Y tiene mucho que ver con el sistema de creencias. Así que también vamos a tocar una parte del sistema de creencias y quizá en algunos se empieza a tocar el sistema de creencias en el sentido de que esto puede ser un poco como desafiante al sistema de creencias actual, ¿no? Que por ejemplo en mi caso también tuve un gran colapso del sistema de creencias, digamos, antiguo, que murió totalmente y es como un renacer. Yo pienso siempre que he renacido varias veces y reconstruido este sistema de creencias porque a veces crecemos con una educación, con una cierta cultura, que no necesariamente es así, ¿no? Entonces, la invitación también es abrir la mente, es el principal o el paso inicial para ejercitar la mente y para poder empoderar nuestro poder mental, abrir la mente, ¿no? Bien, y entonces también tiene que ver con la observación interna, ¿no? Abrir la mente, pero no siempre solo hacia afuera, tener la mente hacia adentro, llevar la mente hacia adentro. Y el balance también es clave de la práctica. Aquí ya conectando un poco con esto de las 7 leyes universales, decir que cuando hablamos de universo me refiero o se entiende como la energía de la totalidad, la fuente infinita, la más alta vibración, la fuente incondicional, la fuente del amor incondicional. El amor incondicional, entiéndase también como ese conectar con el amor a pesar de todo, ¿no? Y esto, como estamos hablando de observar hacia adentro, conectar contigo, en tu interior, conectar con el amor incondicional, también tiene que ver con el amor incondicional a uno mismo. Así que vamos entrando más en detalle de las claves, las piezas principales de esta práctica, de esta propuesta. Y bueno, vamos ya directamente con el primero de los 7 axiomas de manifestación, que son estas 7 leyes universales de Hermes Trismegisto, que es, la primera es mentalismo, y dice que el universo es mental. Dios es mente. Creamos la realidad a través de la mente. Y aquí voy a empezar a compartir una presentación, si les parece, para compartirles esta vista del Tao. Bueno, aquí, alquimia interior, nuestra conexión con todo el universo. Cuando hablamos del universo es mental, les quiero compartir esta lámina que tiene que ver con un estudio que se hizo. Los científicos, al parecer, demostraron que en el universo donde parece que no hay nada, hay esto. Esta imagen
que tiene que ver primero con el color violeta y segundo con un sistema como de conexión, ¿no? Que además, cuando los científicos se ponen a analizar el cerebro y las neuronas, es muy similar. Por lo tanto, sabemos que el universo y la mente ya en inicio se ve igual o muy parecido. Y en el Tao se sabe, cuando hablamos de mente, no solamente nos referimos al cerebro, en la cabeza. Hablamos de 3 mentes. La mente superior, que se le conoce como de Upper Tantien. Tantien es como si fuera un centro energético. Sabemos que hay 7 centros energéticos que también está relacionado con las 7 leyes universales de materialización, axiomas de materialización, ¿no? Y aquí vamos entendiendo, vamos haciendo la síntesis de todo lo que se dice en muchas filosofías, teorías, sistemas, va haciendo sentido cuando lo empiezas a unir. Bueno, Tantien como centro hay 3. Tantien superior en la cabeza, como parte del cerebro, pero también hay un cerebro en el corazón, que se conoce como el Tantien medio, y el Tantien inferior, que inferior no tiene nada, pero simplemente porque está abajo, que es el abdomen, desde el piso pélvico hasta el diafragma, como se ve aquí en la lámina que les estoy compartiendo. Entonces, en principio hay 3 grandes cerebros, 3 mentes. Y también esta práctica tiene que ver con cómo hacer de los 3 hacer uno. Y aquí me quiero remontar a unos sistemas o teorías, digamos, religiosas, que más bien lo hablo en el tema espiritual. Los temas espirituales siempre hablan de un 3 como creador, ¿no? En mi caso yo crecí con la educación católica y ahí hablábamos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la Santísima Trinidad. Y cada una de las religiones o teorías espirituales tienen 3 máximas. En el Tao se le llama los 3 primordiales, ¿no? Entonces aquí vamos viendo que con la información máxima, altísima, superior, es un 3, es un tema de 3 y se conecta con la ley del 3 y cosas que vamos a ir profundizando, ¿no? Bien, entonces recordemos estas 3 mentes y la importancia de hacer que estas 3 mentes se vuelvan una. Eso es como parte del primer axioma de las 7 leyes universales, ¿no? Entonces sabemos que todo es mentes, pero sabemos que hay 3 mentes. El entrenamiento de la mente tiene que ver con las 3 y eso nos va a ayudar a tener más foco, ¿no? Focus. Y nuestro foco va a ser el bienestar. Y que ese bienestar crezca y florezca en nuestro interior para sentirnos bien. Es la propuesta inicial, sentirnos bien. La segunda de las leyes universales o axiomas de materialización tiene que ver con la vibración. Todo en el universo tiene movimiento, los pensamientos vibran. Y aquí en el Tao, siempre el Tao habla de la relación que tenemos con el universo y observando el universo tenemos el sistema solar, es parte de nuestro más cercano relación con el universo, ¿no? Y sabemos que todo gira, la Tierra gira en sí misma, en su propio eje y alrededor del Sol. Pero también sabemos, aquí entrando con un poco más detalle en las teorías del Tao, cuando el Tao, Mantak Chia nació en Tailandia, pero tiene background en China, y el Tao tiene mucha relación con la medicina china, y la medicina china tiene mucha relación con el chamanismo, porque es empezar a manejar los 5 elementos, ¿no? Y los chamanes siempre es su relación con los elementos.
Pero bueno, en el Tao se habla de la historia que cuando en China descubrieron el compás en cuanto al GPS, de saber dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, el centro. Y esa historia que habla de que fue casi que por casualidad, como casi todos los inventos o descubrimientos, que se dieron cuenta que cuando tú pones una aguja o un alfiler, él siempre va a ir hacia el norte por una polaridad, ¿no? Va hacia el norte. Entonces, esa estrella del norte, en el Tao se dice que está atrayendo a la Tierra se gira alrededor de su eje, pero alrededor del Sol también, pero hacia una dirección que es la estrella del norte. Y se dice que por eso, se plantea que por eso hay un dicho que dice como que perdí el norte, ¿no? Siempre se habla del norte como una dirección. Y se conecta esa dirección con la cabeza. Hablando de que todo se mueve, vamos a ir entrando en las leyes del universo, pero bueno, cuando todo se mueve, todo gira hacia el norte, es algo importante para ir recordando, ¿no? Pero también lo podemos relacionar el sistema solar y que todo gira con los átomos y los protones, electrones y neutrones, que ahí otra vez está el 3. Protón, electrón, neutrón. Entonces vamos a ir enlazando todos estos conceptos, ¿no? Y esa es la ley de la polaridad, perdón, el principio en esta ley universal, estábamos hablando de la vibración, todo se mueve, los pensamientos vibran, y en el Tao se dice que todo se mueve en un estado como que gira, ¿no? Tiene espiral. No solamente, la vibración no solamente es que vibra arriba abajo, vibra arriba, abajo, izquierda, es una circular. Y aquí con esta vibración entramos a la siguiente ley universal, que es el ritmo. Todo, dice, todo tiene periodos, ciclos, avances, retrocesos, subir y bajar, es un ritmo, ¿no? Todo fluye y confluye, es como el ser y el hacer. Y aquí nuestro maestro principal del ritmo es, sin duda, el corazón. Y en el Tao se habla del corazón como uno de los órganos más importantes de estos 5 órganos, que en el Tao se hablan no solamente del corazón y del cerebro como importante, el Tao habla de 5 órganos. El corazón es muy importante porque es el que va marcando el ritmo, pero no solamente es que el corazón marque el ritmo, sino que se dice que el corazón, ese tantien medio, ese cerebro medio, está conectado con el ritmo del universo, ¿no? Entonces, conectarte con tu propio corazón, estás conectando con una fuente del amor incondicional, que es el universo. Y el corazón, como uno de los órganos principales y como el elemento fuego, es el que nos va marcando el ritmo y nos da el electromagnetismo, ¿no? Que también aquí tiene que ver como el corazón como uno de los órganos más importantes para la comunicación y para la atracción, ¿no? Electromagnetismo es como empiezas a tener esta conexión con el atraer. El campo electromagnético del corazón. Pero cuando empezamos a hablar de atraer, que me suena, ya me empieza a sonar como un imán, ¿no? Entonces entramos al siguiente axioma, que es la polaridad. Como sabemos, el imán siempre tiene el lado positivo y el lado negativo. Y el principio de polaridad dice que todo en el universo está polarizado. Todo tiene su par, todo tiene un doble, todo tiene 2 polos y esos 2 polos son iguales. Entonces, en el Tao se habla del corazón como un estado de electromagnetismo, pero también se habla de un imán como magneto es 2 polos, ¿no? El yin y el yang. Y este es el símbolo del yin y el yang, y en realidad el Tao le llama como el símbolo del tai chi.
Y aquí, en este tema de la polaridad, que siempre conocemos como yin y yang, y dos polos, lo podemos relacionar, por ejemplo, con las manos. Entonces, si vamos a ver nuestras manos, mano derecha, mano izquierda, son dos, son los polos. Siempre se relaciona la izquierda con el negativo y la derecha con el positivo. También depende si eres zurdo, si eres diestro. Eso ya es como entrar en más detalle, ¿no? Pero en general, la mano izquierda es el polo negativo y negativo no tiene nada que ver con que sea malo o sea pecado o sea, no. Simplemente es una carga negativa y la derecha podría ser relacionada con una carga positiva que es el yang. El yin y el yang. Y en tus manos está el yin y el yang, ¿no? En ti. Entonces, este principio de polaridad y que todo en el universo tiene polaridad también habla de uno mismo. Aún, bueno, en esto de yin y yang se relaciona, el negativo también se relaciona con la mujer, con lo femenino, y el yang con lo masculino. Pero aún siendo mujer, yo tengo yin y yang. Tú, siendo lo que sea, tienes yin y yang. No importa si estás en un cuerpo femenino o masculino, todos tenemos este yin y yang como parte de la polaridad, ¿no? Porque es el principio de que todo tiene yin y yang. Pero cuando entramos en el Tao y uniéndolo también con temas de sintergética y otras metodologías que estoy uniendo aquí como convergiendo, sabemos que yin y yang, cuando empiezas, por ejemplo, en el ejercicio de frotar las manos, aplaudir, activar las manos, le llamamos. Cuando empiezas a sentir o explorar si sientes algo entre medio de tus manos, de pronto, con práctica, empiezas a sentir que hay algo ahí, ¿no? Es una energía que está en el medio. Y eso es algo, es como hay algo ahí. Al igual que como si digo tú y yo, si lo comparamos, imagínate tú y yo como yin y yang, cuando existe esa relación tú y yo, se crea algo que no se ve, pero es un nosotros, ¿no? Entonces, en este símbolo del yin y el yang, que al parecer es la dualidad de los dos, en el Tao se dice que en realidad, viendo más allá de lo evidente, sabemos que ahí hay un tres. Y es la ley del tres, la ley de que todo viene, surge del tres, ¿no? Entonces está como escondido, pero ahí está. Es parte del comenzar a ver más allá de lo evidente. Pero la clave en sí de este yin y yang es el balance. La polaridad en sí, de que todo tiene su par, nos habla del balance, ¿sí? Y viéndolo en nuestro cuerpo físico, cuando hablas de izquierda, derecha, o adelante y atrás, arriba, abajo, en el yoga también se habla de la postura como encontrar el centro, ¿no? Y el balance tiene que ver con encontrar este centro, encontrar nuestro centro. Y esto también nos da inicio a la siguiente ley universal o axioma de la manifestación, que es la ley de la causa y el efecto. Y se dice que no hay casualidad. Y esta es una ley universal, no es algo que si crees o no crees. Es así, está, digamos, comprobado. Pero bueno, puedes siempre preguntar internamente a tu maestro interior y no creer nada de lo que yo estoy diciendo, preguntártelo a ti, escuchar esa voz interior, a ver si crees o no crees. Eso lo deberíamos hacer con todo, ahora que las noticias un día nos dicen una cosa y otro día otra, ¿no? Pero bueno, nada es casualidad. Y cuando dices que nada es casualidad, también se relaciona con que todo depende de ti, ¿no? Y cuando todo depende de ti, ahí se conecta otra vez con el tema de la responsabilidad. Y por eso que esta propuesta tiene que ver con asumir esa responsabilidad y asumir de que muchas veces decimos como
le dio cáncer o le dio esto, alguna enfermedad que alguien tiene y, oh, pobre, le tocó. Es casi como que a veces se relaciona con como sacarse la lotería, ¿no? ¿Te tocó o no te tocó? Pero aquí en esta propuesta y en esta práctica vamos a hablar de eso como que sí depende de ti. Puedes hacer algo. Existe un tema en la medicina ahora que se llama epigenética, que habla de que no solamente porque en mi familia hubo, por ejemplo, todas las mujeres de mi familia tuvieron cáncer de mama, entonces yo voy a tener. No. La epigenética te dice que para que ese gen que viene en tema ancestral se active en una persona, necesita ciertas condiciones. Entonces la epigenética habla de que esas condiciones son en realidad tu bienestar. Si tu bienestar, si tú te sientes bien, estás bien, te alimentas bien, duermes bien, tomas agua, todos los 8 hábitos del bienestar, entonces no necesariamente vas a activar ese gen, ese genoma del cáncer o de cualquier enfermedad que tengas, ¿no? Entonces ya no es necesariamente una lotería de si estoy bien, si mi bienestar depende de mí, entonces me voy empoderando más, ¿no? Esta es la clave de todo. Cuando tú te vas empoderando, empiezas también a dejar esta polaridad de o soy víctima o soy victimario. Sentirse víctima en realidad es parte de... Se habla, se dice que hay ciertos niveles que unos estamos viviendo más en la polaridad u otros empezamos a entrar en el balance, ¿no? Y la polaridad es esto de ver lo bueno o lo malo. Pero como les decía, en el Tao también, en esa sabiduría, no se habla de lo negativo como malo y lo positivo como bueno. Y aquí entramos también en un tema de las emociones. No se habla de emociones malas o buenas, pero sí se habla de emociones negativas y positivas en el sentido de que una emoción negativa me genera una reacción contractiva, ¿no? Me contraigo, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, también el enojo es como, ¿no? Y las emociones positivas es de expansión. Me siento feliz, me siento alegre, me siento... Y entonces es una expansión. Y en esta expansión y contracción, que ahí está el corazón, si se recuerdan la lámina de los 3 cerebros o 3 mentes, el corazón es el que está en el medio. Entonces, es la clave, el balance. No irse para un lado muy expansivo ni para muy contractivo, pero encontrar el balance y cultivar lo que me hace sentir bien, ¿no? Esa es una clave de esta práctica que tiene que ver con asumir la responsabilidad de que, como sabemos que nada es casualidad y sabemos que depende de uno mismo, entonces la autogestión empieza a ser más notoriamente clave de la práctica diaria, ¿no? Y bueno, el siguiente, pasando al siguiente principio o ley universal es la correspondencia. La correspondencia nos relaciona mucho con una ley que se conoce como la ley de los espejos, que dice que todo tiene una correlación. Se dice, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Y esto en el Tao lo relacionamos con nuestro cuerpo, ¿no? Así como es adentro, es afuera. Entonces empezamos a proponer de cómo estoy yo adentro es como veo la realidad afuera. Entonces ser capaz de tener tu mente adentro y ser capaz de ver lo que hay ahí adentro, empieza a relacionar con cómo hacer, ¿no? La correspondencia y la ley del espejo en el Tao habla de que estos 5 órganos, en el Tao se plantea una de las
principales teorías del Tao es que cuando el espíritu entra en nuestro cuerpo se separa en 5 diferentes contenedores, porque se dice la energía en sí no tiene forma, pero necesita un contenedor para tener forma, ¿no? Y ese contenedor es nuestro cuerpo. Pero dentro de nuestro cuerpo hay 5 pequeños contenedores que son los 5 órganos mayores que tienen que ver con los 5 elementos, que son los que contienen al espíritu. Eso es lo que habla el Tao. El corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y el vaso. Y estos 5 elementos tienen una relación que puede ser un trabajo en equipo o un conflicto interior. Entonces, no sé si han visto bueno, aquí esta lámina es para decirles que se sabe que esta ley de correspondencia, como es adentro, es afuera, pero nosotros la realidad, lo de afuera, en realidad es una percepción de lo que yo tengo adentro. Entonces, lo que tú crees, lo que tú tienes adentro, tú lo vas creando afuera como tu realidad. Por eso se conoce una frase muy potente que me encanta que dice, lo que crees, lo creas. Y eso es parte de la clave aquí. Tú proyectas lo que tienes adentro y lo vas creando como tu propia realidad. Y esta lámina de los 5 elementos es también muy relacionada con la medicina china. La medicina china, como les decía, trabaja con estos 5 elementos y con estos 5 órganos mayores como base de todo el bienestar del cuerpo, ¿no? Y se sabe que estos 5 elementos se pueden destruir o crear. Entonces, en sí, como haciendo un resumen muy rápido, el fuego puede derretir al metal. El metal puede cortar a la madera. La madera puede bloquear el agua o succionar, como si ves la madera como un árbol, puede quitarle todas las propiedades a la tierra. Y a veces no has visto esos árboles que las raíces van comiéndose la tierra. Bueno, el agua puede apagar el fuego. Entonces, ¿podrían destruirse? Sí. Pero también podrían crearse. La madera nutre al fuego. El fuego con las cenizas crea tierra. La tierra, se dice, si escarbas en la tierra vas a encontrar metal, por lo tanto en el Tao se dice en la medicina china que la tierra crea el metal. Y el metal crea el agua. Y el agua nutre a la madera. Esa es la teoría en sí general de los 5 elementos. Y estos 5 elementos se dice en el Tao, hablando ya así como muy metidos en el Tao, se dice que así como nuestro espíritu viene a estos 5 órganos, antiguamente, Mantak Chia siempre comparte esto, él estudió con un maestro taoísta y él es un maestro taoísta, ¿no? Entonces dice que en la antigüedad, como esto es desde hace más de 5.000 años, no había luz, no había nada, así que los maestros cuando se iba el sol, lo único que hacían era traer su mirada adentro y observar. Así que en base a la observación se dieron cuenta que son los órganos los que crean la emoción y los que la mantienen. Entonces, cuando hablamos de estos 5 órganos mayores, también lo relacionamos con emociones. Y cada órgano tiene a su vez digamos, los 5 órganos mayores son el yin, también tienen su yang. Entonces, el corazón está relacionado con el intestino delgado. Los pulmones con el intestino grueso. El hígado con la vesícula. Los riñones con la vejiga. El vaso y páncreas, que es como uno, con el estómago. Esos son el yin y el yang como órganos. Y además estos órganos tienen su yin y el yang como emociones. Si nosotros vemos que todo es polaridad, las emociones también. Así que empezamos a entender un poco que el amor y el odio son lo mismo, pero están en diferente polaridad, ¿no? Todas las emociones tienen polaridad.
un lado, el otro lado. Y en el Tao lo que se dice es que estas emociones vienen de alguno de estos órganos. Puede ser el corazón, por ejemplo, es el que origina el amor, la alegría, la gratitud, pero a su polo opuesto, el odio, la crueldad, la impaciencia. Y cada uno de estos órganos tiene sus emociones positivas y negativas. Entonces, cuando vamos llevando la mirada adentro, se hace como una limpieza, pero la clave es la neutralidad, neutralizar. Entonces, no voy a ir a limpiar un extremo o a limpiar otro, es como traer al centro, al balance y cultivar el bienestar. Entonces, es una práctica que tiene mucho que ver con nuestros órganos, con nuestro cuerpo. Se dice que conocer tu cuerpo es muy importante, por lo tanto, en nuestro curso de energía sexual vamos a también hablar mucho de la anatomía física, pero sobre todo también de la anatomía energética. Anatomía energética se dice, por ejemplo, los 7 chakras, es una cosa que no se ve, pero energéticamente sabemos que esos centros están ahí. Hay chakras mayores y chakras secundarios, vamos a hablar de ambos como parte de la anatomía energética. Y también de un canal principal que se conoce como el Sushumna. Sushumna es el canal central. Y es un canal que nos ayuda con este de centrarnos y ubicarnos. Muchas veces escuchamos el término como que no tomes una decisión sin antes centrarte, céntrate, o pon la mente en frío. Hay muchas frases que con esta práctica las vamos a entender en cómo se materializa realmente en la práctica, ¿no? Yo le llamo el know-how, ¿no? El saber cómo aplicar todas esas frases que suenan bonito, místicas, como de centrarte antes de tomar una decisión, cómo encontrar mi centro. Y ese centro también tiene que ver con estos 3 mentes, ¿no? El centro de las 3. ¿Cuál sería el centro de las 3? El centro, ¿no? Que es el corazón. Pero en el Tao siempre se inicia desde el inferior como para darle un enraizamiento, una conexión con tierra, y se conecta siempre desde el tantien inferior, que se le conoce como la planta de poder. Y como que ahí hay un fuego. Y ese fuego, que también tiene que ver con el fuego del corazón como elemento del órgano, tiene que ver con la alquimia, ¿no? Uno de los elementos más importantes para hacer la alquimia, para hacer la transformación, es el fuego, ¿no? El fuego, con el fuego siempre vas a transformar cualquier cosa que pongas en el fuego, nunca va a ser igual antes y después de ponerla en el fuego. Y en sí vamos a ver el detalle de que no solamente hay un fuego interior, sino hay 3. Otra vez el 3. Entonces, ¿cuáles son estos 3 fuegos? ¿Cómo puedo yo activar mi fuego interior? ¿Cómo puedo empezar a ver cuando cierro los ojos, en vez de ver todo oscuro, cómo puedo empezar a ver más allá de lo evidente? Ver mis órganos. Eso, en principio, es simplemente saber cómo se ve, dónde está, un poquito más de cada órgano, y ahí cuando cierres los ojos vas a poder ir haciendo. Pero esto es parte de la práctica, ¿no? No es una cosa que en un momento haces. Todo en la vida necesitas práctica. Así que con paciencia y con dedicación vamos a ir construyendo esto para poder lograr los objetivos de ir siendo tu propio psicólogo, tu propio maestro espiritual, y eso es esta práctica del Tao la que lleva a ese camino, ¿no? Y se dice que este camino es un camino interminable. El camino del autoconocimiento no termina nunca. Así como cuando estamos con una otra persona que al final no termino de conocerla,
con uno mismo es igual. No terminamos de conocernos siempre, porque siempre cambiamos. Eso es parte de nuestros derechos, ¿no? El derecho de cambiar de opinión, derecho a equivocarnos. Entonces, cuando equivocas, si te aprendes la lección, pues vas a cambiar. Al final que tienes que ir aprendiendo los cambios y fluyendo, ¿no? Bueno, pasamos ya a la siguiente ley universal o axioma de materialización de Ernest Trismegisto, que dice que es el principio de generación. Generación como generar para crear, se dice que se requiere la confluencia de estas dos energías yin y yang. Yin y yang como femenino, masculino, y como el ser y el hacer, y como energía sexual. Energía sexual en el Tao se entiende como tu poder creativo. La energía sexual es la energía con la que Dios nos empodera para poder crear. Y esto asociado a las teorías de sintergética y de la ley de los dipolos, el segundo chakra que tiene que ver con los órganos sexuales y el quinto chakra que tiene que ver con la garganta o la expresión es nuestro poder creativo, pero también tiene conexión de la garganta a las manos, ¿no? Entonces las manos como nuestro poder de crear cosas, nuestra voz, nuestros órganos sexuales. Esto, ¿cómo se va aplicando en la práctica? Relacionado con los 5 elementos, con la ley del 3, con la energía sexual, con los órganos, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el vaso, los órganos sexuales. ¿Cómo voy haciendo esto para reforzar el poder de mi mente, encontrar la unión y el balance que tiene que ver con la glándula pineal que está en el centro del cerebro, que además la glándula pineal tiene una conexión muy íntima con, en la mujer, con el clítoris. Entonces, ¿qué voy a hacer para unir este hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, encontrar el centro, poder expandir mi bienestar, activar mis chakras, sentirme bien, conectarme con el universo, sentir esta conexión superior, que en realidad es conectarse con ese ser cósmico que eres, que somos. Somos hijos del universo y esto que les comparto es en realidad un derecho a saberlo, ¿no? No sé, yo siempre le dije, no sé por qué no nos enseñan esto en el colegio, pero o desde más pequeños, ¿no? Yo aprendí esto en mi camino, ahora desde mi piso 41 lo comienzo a compartir, bueno, comencé hace algunos años, pero tomó su tiempo llevar a entender esta sabiduría, ¿no? Pero lo que más importante para entender es que es una práctica, no es algo que de un día para otro lo sabes o no lo sabes, es una práctica de cómo conectarme con el universo, cómo poder tener una vitalidad inagotable. Gracias por haber estado en esta masterclass. Abrimos ahora un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Vamos viendo. Una pregunta aquí que estamos recibiendo es, ¿cómo puedo meditar? Bueno, hay un montón de técnicas, al igual que técnicas de respiración, técnicas para meditar, técnicas, cursos disponibles. Yo en sí te diría, tú puedes empezar a meditar ya, hoy, aquí y ahora, simplemente con esta invitación a cerrar los ojos para conectar con tu interior y observar simplemente tu respiración. La respiración es una herramienta maravillosa que a veces subestimamos, pero es muy bueno. Puede ser consciente o inconsciente, pero siempre está ahí. Así que te puedes conectar con tu respiración, observar
solamente por observar. Hay una ley que dice el observador altera las partículas de lo observado. Entonces, solamente por observar tu respiración la vas convirtiendo en un poco más lenta, profunda, pausada, y puedes empezar un poco como a conectar con la respiración abdominal, que tiene que ver con que no solo respiremos, digamos, moviendo el pecho o los músculos del pecho, el motor de la respiración viene del abdomen. Por eso en el Tao, el ombligo y el abdomen, que es el tantien inferior, es muy importante, le llamamos la planta de poder. Y que ese sea el motor para inhalar, exhalar. Y también conectar con una pausa. Cuando inhalas, llega un momento en que no inhalas más y hay una pausa. Después exhalas, llega un momento en que ya no puedes exhalar más, hay otra pausa. Y hacer que la pausa se haga cada vez más extendida. Ya con hacer eso, estás meditando, ya está bien. En el Tao siempre se propone además que siempre que hagas con la respiración consciente, actives tu sonrisa interior. La sonrisa es una de las energías, digamos, más básicas que hasta un bebé sabe activar esa energía, ¿no? Se dice que es muy básica. Y la sonrisa, en el Tao decimos que la sonrisa viene de los ojos. Entonces, cuando cierras tus ojos, con el poder de tu mente, trata de elevar la orilla de tus ojos hacia arriba y de tu boca también. Y cuando vas observando, siempre que observes hacia adentro, observa con esta sonrisa interior. La sonrisa interior es clave para la alquimia interior porque es la conexión con el interior, ¿no? Cuando te conectas contigo, conectar con la respiración consciente y con la sonrisa interior. Eso ya es clave para comenzar a meditar. Dicen por aquí, ¿en qué me sería útil este curso o esta práctica? Bueno, ¿en qué te sería útil? Pues te sería útil primero que nada para gestionar tu bienestar, para tener herramientas que te permitan sentir este poder, ¿no? Que esta responsabilidad no te cae así como algún peso, sino como una bendición, que tú seas responsable de tu bienestar, de tu salud, de tu alegría, de tu felicidad, y que tengas cómo saber hacerlo. Cuando vamos entrando en la práctica, que vamos entrando con la gestión de la energía sexual, esto ya también va conectando con el desarrollo espiritual y cómo nutrir tu espíritu y educar a el niño interior. Se le conoce como el baby spirit, como un bebé. Este niño interior es como un bebé espiritual. Yo hablo de que yo tengo un niño interior, pero no es que no estoy embarazada, no tengo nada, ¿no? Es simplemente que mi espíritu en mi interior se está formando, está creciendo. ¿Y cómo lo voy a nutrir yo? Con esta práctica. Esta es una práctica para nutrir tu espíritu, para aprender a conectar con tus emociones, para saber cómo gestionarlas, administrarlas, que si decíamos la energía puede ser, si lo comparamos con el dinero, es como, ¿cómo voy a administrar mi dinero, mis recursos? Y cuando sabes administrar tus recursos y tu dinero, pues vas creciendo tus recursos y es como para conectar también con la abundancia, la prosperidad. En el Tao se dice esto es health, wealth and longevity. Tu salud, tu riqueza, prosperidad y tu longevidad. Para eso te va a servir. Y bueno, ya estamos nos estamos pasando un poco del tiempo. Muchísimas gracias por haber estado. Les deseo todo lo mejor hoy y siempre. Un abrazo con todo mi amor. Muchas gracias. Aquí el mudra de la libertad para despedirnos. Gracias.